Gervás y analista político venezolano. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Un fuerte abrazo. Qué honor estar con ustedes desde Estados Unidos. Es un gran honor estar con ustedes. Aquí en esta batalla por la democracia, por la libertad, por la decencia, lo que quiere decir que estamos contra ese tirano que ustedes soportan en Venezuela. Colombia no será nunca libre, ni será un país tranquilo mientras arda Venezuela. La lucha de los venezolanos es la lucha nuestra, don Esteban. Usted lo sabe muy bien. Y lo sabe, ayer Claro, vería... y además... Sí, diga. No, y ustedes son una referencia excelente para el pueblo venezolano. Lo que lograron durante el periodo del presidente Álvaro Uribe demostró que sí se puede transformar una sociedad, que sí se puede erradicar la violencia, que sí se puede controlar y erradicar el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, ese negocio terrorista que tiene la FARC y el ELN en Colombia. Eso es ejemplo para nosotros, y en eso, y sobre todo el trabajo que se ha hecho en Colombia y de todas las fuerzas vivas de Colombia para ayudar al pueblo venezolano, es una cosa que estaremos agradecidos eternamente. Pero parte de esta crisis es la que lleva a mi denuncia, porque ha sido precisamente los acuerdos desde el principio que hizo Chávez con la FARC y el ELN, que a medida que iban pasando los años se iban acelerando y se iban cada día más. Venezuela se había convertido en un santuario y en un peaje de todo el narcotráfico de la FARC y el ELN, pero además Venezuela se convirtió en el asiento principal de los negocios internacionales de la FARC, y eso lo descubrimos a medida que fuimos viendo cómo se iba deteriorando la economía venezolana y cómo la FARC y el ELN iban invirtiendo en negocios muy lucrativos en Venezuela, inclusive en empresas del Estado venezolano, como el caso de PDVSA, donde la FARC tiene control y custodia de pozos petroleros, de campos petroleros, y cobra vía PDVSA dinero venezolano, y ellos entran en sus compañías este dinero de la droga y lo logran lavar, y lo logran llevarlos a los circuitos internacionales. Y eso es algo que la gente tiene que entender, que motivó al viaje de Santos, el último viaje que tuvo a La Habana, pero además es un tema que repercute en las elecciones presidenciales y en las elecciones legislativas de Colombia el año que viene. Y bueno, si me da tiempo se lo explicaría con mucho gusto. No, pues ¿cómo que le doy tiempo? ¿Y para qué lo llamé, don Esteban? Para darle tiempo. Adelante, explíquelo. Mire, hay un artículo que yo conservo, que fue escrito en el 99 por un periodista del Tiempo que se llama Alfredo Rangel Suárez. Él tuvo una visión en ese artículo que se llamaba El Eje Chávez-FARC, donde él explicaba que Chávez había llegado al poder para quedarse, y que esa relación de la FARC con Chávez y con los grupos narcoterroristas le iba a costar a Colombia muchísimo. Esa visión a mí nunca se me olvidó, y siempre conservé ese artículo, y de vez en cuando lo leo, porque es increíble. Fue como un visionario de lo que iba a suceder en Colombia. Y Chávez, perdóneme, don Esteban, ¿usted habla de Alfredo Rangel, el actual senador de la República? Me imagino que será él, porque es Sí. el único que creo que es un periodista columnista del Tiempo para los años 90. No sé si será el mismo. Probablemente, el senador, yo no sé, Sí. no recuerdo el segundo apellido de Alfredo Rangel, miembro del Centro Democrático, muy cercano al presidente Uribe, Exactamente. y quien desempeñó una gran tarea en la Universidad Sergio Arboleda como analista de todos estos temas. Perdóneme la interrupción y siga usted adelante. No, buenísima la aclaración, porque si yo puedo, yo me acuerdo que él se llama Alfredo Rangel Suárez. Sí, le confirmo, Y es es Alfredo Rangel interesante. Suárez, senador de la República hoy, cercano a Álvaro Uribe Vélez, quien libra todas estas batallas. Es el mismo personaje. Adelante. Imagínese qué coincidencia, porque ese artículo
tuvo la visión, y yo lo invito a que lo busquen en internet si aparece, porque yo lo tengo físicamente, pero es un artículo donde él describe exactamente lo que está pasando. Bueno, a raíz de la llegada de Chávez al poder en Venezuela, que ya Chávez cuando llega al poder tenía ciertos contactos con la FARC y el ELN, Chávez nombra a un hombre de confianza de él que se llama Ramón Rodríguez Chacín, que fue uno de sus primeros ministros de Relaciones Interiores, un hombre que venía de la Armada venezolana, de trabajar en inteligencia, y tenía relaciones ya con estos grupos de guerrilleros terroristas en toda la frontera y en los llanos venezolanos. Pasa la crisis del 2002 en Venezuela, y Chávez se le presenta una crisis interna política muy fuerte, que es lo que lleva a Chávez al proceso revocatorio del 2004. Hasta ese momento, el 2004, Chávez no le garantizaba a la FARC y a los grupos delincuenciales que estaban establecidos en Colombia una garantía en el territorio. Pasa el 2004, Chávez sobrevive esa crisis y viene la elección del 2006. Desde el momento del 2004, Chávez se reúne en Guárico, en una finca de Ramón Rodríguez Chacín, y llega a uno de los primeros acuerdos ya concretos con la FARC y le dice: nosotros a ustedes le vamos a dejar pasar todas las drogas, inclusive le vamos a dejar establecer santuarios y le vamos a prestar colaboración en el área financiera para que ustedes, todo ese dineral que les entra por negocios de trata de blancas, ventas de armas, contrabando de extracción de Venezuela, en complicidad con generales de la Guardia Nacional y del Ejército venezolano, todo ese negocio se establece precisamente a partir del 2004 en esa reunión. Subsiguientemente, hubo reuniones cada cierto periodo, cada 6, 7 meses, inclusive llegando al punto que en el 2008, el 11 de enero, recuerdo muy bien, en una presentación de la memoria y cuenta de Chávez en la Asamblea Nacional de Venezuela, frente a la diplomacia internacional, frente a los diputados de Venezuela, en cadena nacional, le pide al mundo que la FARC y el ELN sean reconocidos como cuerpo y ejército de ocupación en Colombia, pero que porque son bolivarianos, y usa la palabra bolivariano, dicen que son ejércitos políticos y que tienen que entrar y tienen que ser reconocidos por todo el circuito internacional, la diplomacia internacional. Por supuesto, en el 2008 hubo una pequeña reacción porque Chávez tenía controlado en toda Latinoamérica y sobre todo en el Caribe, tenía controlado con Cuba todas estas islitas y algunos países como Argentina, tenía Brasil, tenía Bolivia, tenía Perú, tenía una cantidad de soporte internacional y se atreve a hacer esa afirmación en la Asamblea Nacional. Ese fue el mismo año, le recuerdo, bueno, ustedes lo saben mejor porque ustedes son colombianos, que creo que fue el 1 de marzo, le dan de baja a este señor Raúl Reyes, y en esas computadoras se rescata información vital de la cantidad de negocios que tenía la FARC en Venezuela. Y usted se sorprendería, bueno, me imagino que ustedes lo saben, pero en Venezuela la FARC operaba desde la seguridad de funcionarios del gobierno, custodia de campos petroleros, pero además se les permitió comprar inmuebles, les explico. Ellos tienen centros comerciales en la ciudad de Mérida, tienen centros comerciales en el Zulia, tienen centros comerciales en Barinas, tienen centros comerciales en Guárico, además tienen hoteles, tienen moteles, tienen restaurantes, tienen todo un circuito de comercios pequeños que los ayudan con el CENIAT de Venezuela. El CENIAT en Venezuela es la unidad tributaria, la que recoge los tributos y es la que uno cuando declara impuestos anualmente se lo declara al CENIAT, pero el CENIAT es el que permite y verifica los ingresos de todo este dinero. ¿Quiénes están en el CENIAT? El hermano de Diosdado Cabello, que además es militar, pero además era de persona de confianza, como lo fue Bielma Mora, que es el gobernador del Táchira actualmente, que también es militar y que fue personal de confianza de Chávez. Entonces,
la FARC fue estableciendo su santuario, además, para su cuidado personal, fue creando un santuario económico donde ellos participaban no participaban en el negocio de extracción de combustible de Venezuela hacia Colombia. Y le voy a decir nada más una cifra. El negocio de contrabando de extracción de gasolina de Venezuela a Colombia implica entre 4.400 millones de dólares a 6.000 millones de dólares. Eso es una cifra brutal. Por supuesto, ellos no se llevan toda la parte de ese negocio, pero sí se llevan una parte cuando ese combustible pasa con la anuencia de los militares y los gerentes y funcionarios de PDVSA. Ellos participan en la distribución y en la custodia y protección de contrabando de extracción. Pero igual el contrabando y la importación de alimentos de Colombia hacia Venezuela por la escasez, ellos también participan en eso. Pero además ellos participan en fincas, en hatos, en la producción de ganado, en el robo de ganado, en el secuestro de ganado, en el cobro de vacunas, y todo eso en complicidad con los militares venezolanos. Ese dinero que pasa y se establece en Venezuela pasa a los circuitos internacionales, pasa a los paraísos fiscales de Liechtenstein, de Isla de Man, en Sudáfrica, en Australia, en Hong Kong, inclusive en Irán, usan los bancos iraníes, los bancos rusos para todo eso. Y eso es donde La Habana ha tenido control, porque La Habana ha cuidado muy bien ese negocio, porque eso es parte de lo que ellos utilizan para poder lavar todo este negocio. La FARC no solo tiene, hay que tener mucho cuidado, no solo tiene el negocio exclusivo del narcotráfico. La FARC tiene negocio, yo me acuerdo que Wally Maclet, que fue un capo del narcotráfico venezolano que capturaron en Colombia y estuvo detenido, y Santos lo regresó a Venezuela para proteger a Maduro y a Chávez, declaró a agentes federales y a la DEA que inclusive todo el tema de extracción de uranio, lo que llaman el yellow cake, se hacía a través de tanques de PDVSA que se pasaban a Colombia, se cargaban con ese material y se les entregaba a los iraníes en el estado Bolívar, y después era sacado con una excusa de una fábrica de bicicletas que estableció Chávez. Además el tema de los diamantes, el coltrán, la esmeralda, o sea, el negocio es brutal. Estamos hablando de una empresa monstruosa. ¿Qué pasa cuando Santos llega al acuerdo, empiezan las negociaciones de paz con la FARC, que venían? Acuérdense que el presidente Uribe había hecho un intento con los diálogos de paz del 2002 al 2008, y por supuesto el presidente Uribe jamás hubiese permitido esto, pero el presidente Uribe tenía un muro de contención que era Hugo Chávez, que muere en diciembre del 2012 y no en marzo del 2013, como nos engañaron a los venezolanos. Y Santos le dice a Maduro: bueno, yo tengo que iniciar un proceso voy a llegar a un acuerdo de paz, pero yo necesito proteger los bienes de la FARC y el ELN y de todos estos grupos terroristas en Venezuela, y a medida que ellos se vayan integrando a la sociedad colombiana y a la política formal colombiana, nosotros vamos a ir inmigrando todo ese capital monetario y todos esos negocios a Colombia. Y ese es el famoso secreto que Maduro todo el tiempo está amenazando a Santos. Cada vez que Santos le dice no hagas esto o para esto, Maduro, como es una persona sin palabras, porque es un delincuente, entre los delincuentes no hay palabras, le dice: voy a decir los secretos. Y los secretos es que si Maduro cae y se sabe todo esto que yo estoy contando, el escándalo a nivel mundial va a ser terrible, porque van a empezar a investigar bancos, casas de bolsa, casas de cambio, los negocios con PDVSA, los negocios con los ministerios, el suministro de alimentos, ventas de armas. Es tan increíble que la FARC tenía un comisionado en la venta de los Kalashnikov y en la fábrica de Kalashnikov que montó Chávez en Venezuela, en la venta de municiones. Los asesores principales de armamento son miembros de la FARC.
Y eso lo tiene que saber el mundo. Además, cuando Chávez muere y Maduro toma el poder y los cachos se lo llevan a Cuba y le empiezan a dar órdenes, le dice, este acuerdo de paz, la única manera que se lleve a cabo es que ustedes preserven las inversiones de la FARC en Venezuela. Y eso es un juramento que tenemos que hacer en privado, porque si aquí pasa algo y ustedes caen, y por eso es que quieren sostener tanto a Maduro en el poder. Por eso es que Santos viaja el mes pasado y antes de viajar, creo que en una cuenta Twitter que él tiene, le pide a Maduro que desmonte la constituyente, porque Santos es un político veterano y sabe que la constituyente ponía en riesgo la estabilidad del régimen comunista en Venezuela. Y estando inclusive en La Habana, el día que venía de regreso a Bogotá, vuelve al lado de Raúl Castro, vuelve a poner en las redes sociales, le pedimos al presidente Maduro que desmonte la constituyente, porque cuando Santos en el momento que pone estos dos mensajes, sabía que si Maduro llevaba a cabo la constituyente, iba a entrar en una barrena y iba a desplomarse y podía perder el poder, y esto develaría los acuerdos de paz. ¿Qué pasa si eso Maduro cae mañana, en una semana, en un mes? Que la integración de la FARC en Colombia para el proceso electoral, que es un proyecto del comunismo y de la izquierda colombiana y latinoamericana, está tratando de tomar Colombia, se desbarata, se deshace, porque todo el mundo se enteraría de que es un proyecto que se hizo de una manera por debajo de la mesa, y que conoceríamos todos los secretos sucios que se hicieron en La Habana, y ese acuerdo secreto que hubo entre la FARC, Maduro, Santos, para llegar a un acuerdo de paz. Y ese es el problema que nosotros precisamente tenemos que denunciar, tenemos que develar de una vez por todas esto al mundo. Hay que contárselo al mundo una y otra vez. Por eso yo le voy a pedir a usted un gran favor, don Esteban. Esto que usted nos ha contado no es una bomba, es una bomba atómica. Es una bomba atómica. Porque sabíamos de todos los acuerdos que había con las FARC. Venezuela sigue siendo, ay, con cuánto dolor lo decimos, el resguardo, el alojamiento de todos estos bandidos que por miles siguen allá en Venezuela traficando cocaína. Habíamos creído, ingenuos nosotros, que la cocaína era el único negocio. No, también habíamos visto que lo de la gasolina es un negocio y habíamos dicho ahí participan las FARC, pero creíamos que era solamente cobrando un peaje al entrar a Colombia. Ya vemos que están metidas en todo el engranaje del robo de la gasolina a los venezolanos, que hasta eso les han robado. A usted se les robaron todo, don Esteban Gervasi. Robaron el país más rico de América, estos bandidos. Claro. Déjeme dar un detalle. ¿Cuánto le costó a Colombia y a los venezolanos ese proceso de paz? Aviones, hoteles, escolta. Ustedes saben que todo el secretariado de la FARC, cada uno de sus miembros tiene escolta. El armamento, el entrenamiento, los equipos de comunicación, los hoteles, la logística de alimentación 3-4 veces al día, los carros blindados. ¿Usted sabe dónde se blindan los carros de la FARC? En Venezuela, en talleres en Maracaibo, Maracay, Caracas, Barinas. Y esos son vidrios que se traen. Eso es una industria monstruosa. Cuando los venezolanos y los colombianos y los Estados Unidos denuncian el negocio de la droga, pero es que no es, ya la industria de la FARC es una industria extremadamente monstruosa, y que la gente tiene que entender. Y además hay que empezar a investigar todos estos bancos que hacen operaciones con ellos, todos estos bancos que tienen establecidos en estas islas del Caribe, que son paraísos fiscales, porque es un negocio desde tratas de blancas hasta un negocio sofisticado de compra de bonos de la República de Venezuela. Nosotros estimamos que la FARC tiene
en bonos de la República miles de millones de dólares, porque el régimen venezolano le daba la facilidad de comprar con liquidez bonos de la República y después poderlos vender para poder lavar el dinero. Y eso es lo que hay que investigar. Yo invito al Senado colombiano, a la Cámara de Representantes, a la Fiscalía de Colombia, que tienen que empezar a investigar los negocios, entre comillas, formales que la FARC ha logrado establecer en Venezuela a través del régimen de Nicolás Maduro, porque no es solo con el régimen, es con las gobernaciones, con las alcaldías, con los institutos autónomos de Venezuela. O sea, el caso de Arias Cárdenas, que es el gobernador del Zulia, la FARC participa en el cobro de vacunas del transporte urbano interno del Zulia. Y esos son miles de millones de bolívares que se implican al final en miles de millones de dólares. El cobro de peaje a los campesinos, los que llevan legumbres, frutas, los mataderos. La FARC interviene en toda la cadena económica del pueblo venezolano. Las FARC intervienen en todo. The Economist, que es probablemente el diario, pues, o la revista económica más seria de Europa, calculaba la fortuna de las FARC en 10.000 millones de dólares. Creo que por ahí pasaron de largo. Y estos bienes de las FARC en Venezuela y esta garantía que les dio Chávez de que les custodiaban esa fortuna gigantesca y que después empezarían a convertirla en moneda corriente para traerla a Colombia y para hacer política. Ese es un acuerdo siniestro que los colombianos tenemos que descubrir. Don Esteban, como le decía, esto es una bomba atómica, pero esto no se puede quedar aquí en los términos de una simple entrevista periodística que causa mucho impacto, como está causando impacto esta entrevista entre nosotros. Nuestras redes están llenas de comentarios sobre lo que estamos viviendo. Esto tiene que seguir, esto se tiene que profundizar. Nosotros vamos a ver cómo establecemos un contacto más directo para intercambiar opiniones sobre el particular y para ir adelantando lo que tengamos que adelantar para descubrir este complot siniestro que arruinó a Venezuela y la arruinó moral y políticamente, porque todos esos bandidos están allá. Los que matan niños y jóvenes en las calles de Caracas están defendiendo no unas instituciones, no una constitución, están defendiendo su negocio, el negocio maldito que arruinó al gran pueblo de Venezuela y que nos está arruinando a nosotros los colombianos. Don Esteban, esto no termina aquí, esto sigue. No sabe cuánto le agradecemos estas palabras suyas y que vamos a conservar y que vamos a difundir porque es una bomba atómica, la verdad sobre el acuerdo de Santos con las FARC, para que las FARC se enriquezcan fabulosamente, para que se enriquezcan con los negocios que salen de aquí, el del narcotráfico, el del oro. Usted habló de temas como el de Walid Maclet, por ejemplo, que un personaje que protegió la Cancillería colombiana para que los Estados Unidos no tuvieran la prueba del famoso cartel de los soles que se alimenta también de todo este dinero. Tenemos mucha tela para cortarla, seguiremos cortando. Lo vamos a poner en contacto con el senador Alfredo Rangel, que sigue trabajando arduamente en todos estos asuntos y que previó lo que iba a pasar desde el año 90 en el artículo que vamos a rescatar y que vamos a incorporar a nuestras redes porque es un artículo premonitorio, una verdadera profecía.